En una tierra vasta y fértil, donde los campos se perdían en el horizonte y el sol dorado bañaba las colinas, vivía un hombre de gran sabiduría y corazón generoso. Su nombre era Abner, un hombre respetado y amado por su bondad y su justicia. Pero su verdadero tesoro no eran sus campos, ni sus ganados, sino sus dos hijos. El mayor, Eliab, era un joven recto, disciplinado y trabajador. Sus manos fuertes labraban la tierra desde el amanecer hasta el ocaso, y su corazón estaba lleno de lealtad hacia su padre. Pero el menor. El menor. Su nombre era Asher, y su espíritu era como el viento, libre, inquieto, siempre buscando algo más allá del horizonte. Desde joven, Asher soñaba con las luces de las ciudades lejanas, con los sonidos de las caravanas que cruzaban los caminos, con los relatos de mercaderes y aventureros. Pero esos sueños comenzaban a volverse más que deseos, se convertían en obsesión. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las montañas y las sombras se alargaban, Asher se acercó a su padre, su corazón latiendo como un tambor. Había tomado una decisión. Padre, he estado pensando. Quiero mi parte de la herencia. Quiero salir, ver el mundo, vivir a mi manera. Solo el viento y los pasos de animales en el campo. El rostro de Abner se ensombreció. Los años de sabiduría que se reflejaban en sus ojos vieron más allá de las palabras de su hijo. Vio el orgullo, la ambición y el peligro. Hijo, el mundo allá afuera no es tan brillante como lo imaginas. El oro puede convertirse en polvo. Los amigos pueden ser sombras. Pero si es lo que deseas, entonces lo tendrás. Con un suspiro pesado como una montaña, Abner dividió su herencia. A Eliab le dejó sus campos, sus rebaños y su hogar. A Asher le entregó una bolsa llena de monedas de oro y plata, suficiente para comenzar una nueva vida o para perderla en un instante. Al amanecer del día siguiente, Asher montó su caballo y partió. Atravesó colinas verdes, ríos cristalinos, y cada paso lo alejaba más del hogar que había conocido. Pero en su corazón, solo había emoción y ansias de libertad. Este es el comienzo de mi vida. Gritaba al cielo, como si el mismo firmamento pudiera escucharle. Las aldeas pasaban, los mercados se abrían ante él, y la vida parecía una aventura infinita. Con cada día que pasaba, el brillo de las monedas en su bolsa parecía menor, pero su euforia era aún más grande. Pronto, Asher llegó a una ciudad dorada, donde las calles eran un río de gente y las noches estaban llenas de luces. Allí, su oro comenzó a fluir como agua entre sus dedos. Compraba vinos finos, banquetes, y rodeado de falsos amigos, se convirtió en el centro de las celebraciones. Pero mientras Asher reía, bailaba y disfrutaba, la sombra de una decisión olvidada comenzaba a crecer detrás de él. Y mientras el brillo de las velas se apagaba, en un rincón del horizonte, muy lejos, el rostro de su padre miraba el camino vacío, con esperanza y dolor. El tiempo pasó como un sueño, y Asher se perdió en las noches interminables de la ciudad. Los días eran un borrón de luces, música y excesos. Su bolsa de oro, que una vez pareció inagotable, comenzó a vaciarse poco a poco. Pero Asher no se daba cuenta, cegado por la euforia y la adulación de quienes lo rodeaban. Sus amigos eran muchos cuando el vino fluía y los banquetes se servían. Pero aquellos que reían a su lado pronto comenzaron a desaparecer, como sombras cuando la luz se apaga. Hasta que llegó el día fatídico. El sol apenas se asomaba entre nubes grises cuando Asher extendió su mano a su bolsa y encontró solo aire. Los dorados sueños que había comprado se habían convertido en polvo. Y sus amigos, aquellos que juraban lealtad en los días de abundancia, se convirtieron en extraños. Vamos, Asher. ¿Creíste que te mantendríamos nosotros? Busca tu propia fortuna. Asher, que alguna vez caminó entre lujos, ahora vagaba por las calles empedradas, sus ropas deshilachadas, su mirada perdida.
El hambre comenzó a roer su estómago como un lobo insaciable. Los mercados, que antes eran su paraíso, se convirtieron en una cruel tentación, llenos de olores deliciosos que no podía alcanzar. Y como si el destino quisiera castigar su orgullo, una gran hambruna azotó la región. Los campos se secaron, los graneros se vaciaron y la desesperación se apoderó de la ciudad. Los ricos cerraron sus puertas, y los pobres luchaban por migajas. Sin dinero, sin amigos, sin un lugar donde descansar, Asher se convirtió en una sombra. Pasaba las noches bajo las frías estrellas, y sus días los dedicaba a buscar algo que comer. Finalmente, en su desesperación, se acercó a un terrateniente que lo miró con desprecio, pero le ofreció trabajo. El joven que una vez tuvo riquezas ahora era un simple jornalero, pero no en un campo de trigo o viñedos, sino cuidando cerdos. Día tras día, Asher se hundía en el lodo, alimentando a las bestias, sintiendo cómo su dignidad se desmoronaba con cada puñado de comida que lanzaba al fango. Asher, voz débil y temblorosa. Daría cualquier cosa, por comer siquiera las sobras que comen estos cerdos. Pero ni eso le permitían. El joven que alguna vez soñó con libertad, que cabalgó entre campos dorados y danzó en salones iluminados, ahora era un prisionero de su propia soberbia. Una noche, bajo la pálida luz de la luna, mientras el frío calaba sus huesos y el hambre nublaba su mente, Asher se dejó caer en el barro. Sus lágrimas se mezclaban con la tierra, su orgullo se disolvía como niebla ante la realidad. Asher, sollozando, hablando al vacío. ¿Qué he hecho? En la casa de mi padre, incluso los siervos tienen pan de sobra, y yo muero aquí de hambre y vergüenza. El viento soplaba suavemente, como si el cielo mismo escuchara su lamento. Pero en ese abismo de desesperación, una pequeña llama comenzó a arder en su corazón, una llama que llevaba mucho tiempo apagada. Era la llama de la esperanza y del arrepentimiento. Asher, voz más firme, decidida. Volveré. Volveré a casa, pero no como hijo. Le diré a mi padre que he pecado, que no soy digno de ser llamado su hijo, que me trate como a uno de sus siervos, pero al menos no moriré en el fango. Y así, con las primeras luces del alba, Asher se levantó, sus piernas temblorosas pero su corazón firme. El camino de regreso parecía interminable, pero con cada paso, dejaba atrás las cadenas invisibles que él mismo había forjado. Pero lo que él no sabía, es que su padre, aquel hombre de corazón generoso y mirada sabia, miraba cada día al horizonte, esperando el regreso de su hijo perdido. Asher caminaba. Sus pies desnudos se herían en el camino pedregoso, su ropa era poco más que harapos, y su rostro, una sombra de lo que alguna vez fue. Pero en su corazón, una voz repetía como un eco. Asher, pensando, voz entrecortada. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero, por favor, acéptame como uno de tus siervos. Cada paso parecía un juicio, cada colina que cruzaba era un recordatorio de su caída. Pero en la distancia, mientras el sol se alzaba, las tierras que alguna vez conoció comenzaron a aparecer. Las colinas verdes, los campos dorados, y allí, al fondo, la casa de su padre. Mientras Asher se acercaba, su corazón latía como un tambor. ¿Cómo lo recibiría su padre? ¿Lo rechazaría? ¿Lo despreciaría por su locura, por su orgullo? Pero no había vuelta atrás. Este era el último paso de su viaje, o el primero de una nueva vida. Pero mientras él aún estaba lejos, algo increíble ocurrió. Su padre, Abner, que cada día había mirado el horizonte esperando aquel momento, vio una figura desgarbada acercarse por el camino. Su corazón, que había soportado el dolor de la ausencia, latió con fuerza. No podía ser, ¿o sí? Abner, voz emocionada, gritando. Es él, es mi hijo ha regresado. Y entonces, en un gesto que nadie esperaba, Abner corrió.
Sus manos fuertes y ancianas apartaron las ramas, sus sandalias golpearon el suelo con fuerza, y su mirada estaba fija en esa figura que apenas reconocía, pero que su corazón jamás había olvidado. Cuando Asher levantó la vista, vio algo que jamás imaginó, vio a su padre corriendo hacia él. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, su vergüenza lo aplastaba, pero antes de que pudiera decir una sola palabra, sintió el abrazo cálido y poderoso de su padre. Abner, voz ahogada en lágrimas, pero llena de alegría. Hijo mío, has vuelto, estabas muerto y has vuelto a la vida, estabas perdido y has sido hallado. Asher, derrotado por la culpa, se arrodilló frente a su padre. Asher, voz quebrada, entre sollozos. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Pero antes de que pudiera terminar, su padre levantó su rostro, secando sus lágrimas. Abner, voz firme y llena de amor. Rápido, traigan la mejor túnica y póngansela, coloquen un anillo en su dedo y sandalias en sus pies, maten el becerro más gordo, hoy celebraremos, porque mi hijo ha regresado. Los siervos corrían de un lado a otro. La casa que había estado en silencio durante tanto tiempo se llenó de alegría. Los músicos tocaban melodías de fiesta, las mesas se llenaban de manjares, y la risa se elevaba como una ola de alegría. Asher, aún sorprendido, miraba la abundancia que lo rodeaba. El cálido abrazo de su padre había derretido toda su culpa, y el sonido de la celebración llenaba su corazón vacío. Pero no todos compartían esa alegría. Afuera, en los campos, Eliab, el hermano mayor, trabajaba como siempre. Su cuerpo estaba cubierto de polvo, sus manos callosas sostenían las herramientas del campo. Pero cuando escuchó la música y las risas, su rostro se endureció. Eliab, voz fría, confusa. ¿Qué está ocurriendo? Un siervo, aún sonriente por la celebración, se acercó. Siervo, entusiasta. Tu hermano ha vuelto, tu padre ha ordenado una gran fiesta porque ha regresado sano y salvo. El rostro de Eliab se oscureció como una nube de tormenta. Sus pasos se volvieron firmes mientras se dirigía a la casa, pero se detuvo en la puerta. El brillo de las luces, las risas, la música, todo parecía una burla. Eliab, con voz dura, a un sirviente. ¿Una fiesta, para el que derrochó nuestra herencia? Y entonces, Eliab se quedó allí, fuera de la casa, en las sombras, lejos de la alegría que llenaba el hogar. Pero el padre, que siempre vigilaba, lo vio. Y dejando la celebración, salió a su encuentro. Abner, voz serena, pero con un toque de dolor. Hijo, ¿por qué no entras y celebras con nosotros? Eliab, voz amarga. Padre, todos estos años te he servido. Nunca he desobedecido tus órdenes, y nunca me has dado ni siquiera un cabrito para celebrar con mis amigos. Pero este que malgastó tu dinero con libertinaje, a él le das un banquete. Abner, suavemente, pero con firmeza. Hijo mío, tú siempre has estado conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Pero debemos celebrar, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Eliab miró el rostro de su padre, y en ese momento, vio algo más allá de las palabras. Vio el amor, la paciencia, y el dolor. No solo por su hermano perdido, sino por él, que había estado tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Eliab permaneció allí, bajo la sombra de la puerta. La música y las risas de la fiesta resonaban detrás de él, como una burla que taladraba su corazón. Su mirada estaba fija en el suelo, sus manos apretadas en puños, y el peso de la ira mezclada con el dolor lo aplastaba. Eliab, pensando, voz tensa. Toda mi vida he sido fiel. He trabajado de sol a sol, he obedecido, he sacrificado. ¿Y para qué? Para ver cómo él, el que derrochó todo, recibe un banquete. El padre, Abner, permanecía allí,
bajo el umbral de la puerta, su mirada llena de compasión, pero también de tristeza. Entendía el dolor de Eliab, pero también sabía que aquel resentimiento podía convertirse en una cadena aún más fuerte que el orgullo de Asher. Abner, voz suave, serena. Hijo, tú siempre has estado conmigo. Todo lo que tengo es tuyo. Pero, ¿no entiendes? Este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido, y ha sido hallado. Eliab, mirando a su padre, con la voz quebrada. Pero, padre, ¿y yo, acaso no te he servido siempre? ¿No he sido yo quien ha cuidado de tus campos, quien ha protegido tu casa? ¿Por qué nunca me has dado siquiera un cabrito para celebrar con mis amigos? El padre extendió su mano, colocando suavemente su palma sobre el hombro de Eliab. Abner, voz profunda, llena de amor. Hijo mío, el verdadero tesoro no está en lo que posees, sino en el amor que compartimos. Tú nunca has estado lejos de mí, nunca has estado perdido. Pero tu hermano, él se había alejado, y ahora ha regresado. Su regreso no disminuye lo que tú eres para mí. Eliab bajó la mirada, sus pensamientos eran un torbellino. Sentía el calor del amor de su padre, pero también el hielo de su propio orgullo. ¿Era posible que su lealtad se hubiera convertido en una prisión, que su sacrificio lo hubiera cegado al verdadero amor? Pero mientras la lucha interna de Eliab continuaba, en el interior de la casa, la fiesta estaba en su apogeo. Asher, que aún no podía creer la misericordia de su padre, miraba a su alrededor. Los siervos le servían con sonrisas, la comida rebosaba las mesas, y el calor del hogar llenaba su corazón vacío. Pero había algo que le faltaba, su hermano. Asher, preguntando a un siervo, preocupado. ¿Dónde está mi hermano Eliab? El siervo, que había sido testigo de la conversación en la puerta, bajó la mirada, incómodo. Siervo, voz baja. Está afuera, señor. Las palabras eran como una daga para Asher. Sabía que su hermano siempre había sido el fuerte, el obediente, el justo. ¿Cómo podía mirarlo a los ojos después de todo lo que había hecho? Pero entonces recordó el abrazo de su padre, sus lágrimas, su perdón inmerecido. Y algo en su corazón se encendió. Asher salió al umbral y encontró a su padre y a su hermano bajo la suave luz de la luna. Asher, voz quebrada, pero sincera. Eliab, hermano. Eliab levantó la vista. Sus ojos eran dos tormentas contenidas. Eliab, voz fría. ¿Qué quieres? No es suficiente que te celebren como un héroe. Asher, acercándose, lágrimas en los ojos. No, no soy un héroe. Soy un necio, un orgulloso, pero estoy aquí porque papá me mostró lo que es el verdadero amor. Y ahora entiendo que no solo le fallé a él, también te fallé a ti. Eliab sintió una punzada en su corazón, pero su orgullo aún era un muro impenetrable. Eliab, dando la espalda. Disfruta tu fiesta, hermano. Pero antes de que pudiera dar un paso más, sintió las manos de Asher rodearlo, abrazándolo con fuerza. No era el mismo abrazo del padre, era un abrazo tembloroso, débil, pero lleno de sinceridad. Asher, voz temblorosa. Perdóname, Eliab, no solo por irme, sino por haberte hecho sentir menos. Por no entender que tú has sido el verdadero pilar de esta casa. Las palabras rompieron algo dentro de Eliab. El hielo que había cubierto su corazón comenzó a derretirse. Y entonces, sin poder contenerse más, giró y abrazó a su hermano, sus lágrimas mezclándose con las de Asher. Eliab, sollozando. Te odié, Asher, te odié porque tú tenías la libertad, y yo me quedé aquí. Pero nunca supe que era yo quien estaba más perdido. El padre los observaba, sus ojos llenos de lágrimas, pero de lágrimas de alegría. Había recuperado no solo a un hijo, sino a ambos. Los tres permanecieron abrazados bajo el cielo estrellado, mientras la fiesta continuaba, pero ahora,
la verdadera celebración era la de un padre que había encontrado a sus dos hijos. El que se perdió en el mundo y el que se perdió en su propio orgullo. La noche envolvía la hacienda con su manto estrellado. La luz de las antorchas iluminaba el patio donde la fiesta continuaba. Pero ahora, había algo más profundo que la celebración. Había una nueva paz, un perdón que sanaba heridas invisibles. Dentro de la casa, los siervos servían manjares y bebidas. Las risas y las canciones llenaban el aire, pero en el umbral, bajo el cielo estrellado, tres figuras permanecían abrazadas, Abner, el padre, y sus dos hijos, Eliab y Asher. Sus lágrimas se mezclaban, pero eran lágrimas de reconciliación. Eliab, el hermano mayor, que siempre había sido fuerte y recto, entendió que el amor de su padre no se medía en trabajo ni en sacrificio, sino en gracia y perdón. Y Asher, el hijo pródigo, entendió que la verdadera libertad no estaba en las tierras lejanas, sino en el calor del hogar y en el amor inquebrantable de un padre. Finalmente, el padre se separó suavemente de ellos, secando sus lágrimas con una sonrisa. Abner, voz suave, pero firme. Mis hijos, esta noche no solo celebramos el regreso de Asher. Celebramos que somos una familia, y que el amor siempre encuentra el camino. Los hermanos se miraron, y aunque las palabras sobraban, en sus miradas había un pacto silencioso. Un pacto de comprensión, de apoyo mutuo, de ser verdaderos hermanos. Abner tomó a ambos de los hombros y los condujo hacia la casa, donde los siervos los recibieron con alegría, y la música volvió a elevarse. Pero en medio de la fiesta, Abner decidió tomar un momento para hablar con sus hijos en privado. Los condujo a un pequeño balcón que daba al campo. Desde allí, las luces de la fiesta eran solo un resplandor cálido y el cielo, un manto estrellado que se extendía hasta el infinito. Abner, mirando el horizonte, voz serena. Mis hijos, esta noche es un recordatorio de algo muy importante. El amor verdadero no es una recompensa, no se gana, es un regalo. Un regalo que se ofrece incluso cuando no se merece. Eliab, bajando la mirada, voz arrepentida. Padre, yo, me llené de orgullo. Pensé que tu amor era algo que debía ganarme, y no entendí que siempre lo tuve. Abner sonrió, colocando una mano en su hombro. Abner. Eliab, tu fidelidad siempre ha sido un tesoro para mí. Pero no quiero que vivas como un siervo, sino como mi hijo. Eliab sintió un calor en su corazón, una paz que no había conocido antes. Luego, Abner miró a Asher, quien aún parecía perdido entre la culpa y la gratitud. Abner. ¿Y tú, Asher, mi hijo perdido y hallado? Las riquezas que derrochaste son nada comparadas con el valor de tu vida. Prefiero perder todo lo que tengo antes que perderte a ti. Asher sintió sus ojos llenarse de lágrimas de nuevo. ¿Cómo podía su padre tener un amor tan grande? Un amor que no solo lo perdonó, sino que lo restauró. Asher, voz temblorosa. Padre, viviré cada día agradecido por tu perdón. No lo merezco, pero nunca más tomaré tu amor por dado. Los tres permanecieron allí, bajo el cielo estrellado, disfrutando de un silencio lleno de significado. La fiesta continuaba abajo, pero para ellos, este era el verdadero banquete, un banquete de amor, perdón y reconciliación. De repente, uno de los siervos se acercó, con una expresión de alegría y emoción. Siervo, con voz alegre. Mi señor Abner, hay algo que debéis ver. Abner y sus hijos se miraron con curiosidad y siguieron al siervo hacia el salón principal. Allí, entre la multitud de invitados, había un grupo de ancianos del pueblo, los vecinos más antiguos y respetados, que miraban a Abner con sonrisas cálidas. Uno de ellos, un anciano de barba blanca y ojos brillantes, dio un paso al frente. Anciano, voz fuerte y solemne. Abner, hemos venido aquí no solo para celebrar el regreso de tu hijo, sino para honrarte. Porque tu bondad,
tu sabiduría y tu amor son un ejemplo para todos nosotros. Los invitados comenzaron a aplaudir, y Abner, sorprendido, solo pudo sonreír, abrumado por la emoción. Sus hijos, a su lado, lo miraban con admiración. Ese hombre, que había soportado el dolor, que había perdonado sin medida, era más que su padre, era un pilar para todos. Anciano, alzando su copa. Por Abner, por su corazón generoso y su amor sin límites. La sala estalló en vítores y aplausos. Abner sonrió, pero su mirada se dirigió a sus hijos, y en sus ojos había una verdad profunda: su mayor tesoro no eran las tierras, ni los rebaños, ni siquiera el respeto del pueblo, sino esos dos jóvenes. Unidos finalmente por el lazo del perdón. La fiesta continuó hasta bien entrada la noche, pero el corazón de Abner no se llenaba de alegría por el banquete o las risas, sino por la paz que sentía al ver a sus dos hijos juntos. Asher y Eliab, que habían sido como dos caminos separados, ahora se cruzaban y se entendían como nunca antes. Pero la vida seguía, y el amanecer trajo consigo la luz dorada que iluminó los campos de la finca. El rocío relucía en las hojas, y el canto de los pájaros anunciaba un nuevo día. Asher despertó temprano, aún sintiendo la calidez del abrazo de su padre y el perdón de su hermano. Pero no podía quedarse quieto. Había algo que necesitaba hacer, algo que su corazón le pedía con urgencia. Se vistió con las ropas que su padre le había dado, limpias y dignas, y salió al campo. Allí, entre los rayos dorados del sol, encontró a Eliab, que ya trabajaba, como siempre, con las manos llenas de tierra y el rostro sereno. Asher, con voz decidida. Eliab. Eliab se giró, sorprendido, pero su rostro se suavizó al ver a su hermano. Eliab, sonriendo levemente. ¿Ya despierto tan temprano, la fiesta no fue suficiente para ti? Asher, con una sonrisa tímida. He tenido suficiente fiesta, por mucho tiempo. Ahora, quiero aprender. Quiero trabajar contigo. Eliab lo miró, con un brillo de sorpresa en sus ojos. Durante años había trabajado solo, cargando el peso de las responsabilidades de la finca. Pero ahora, su hermano estaba allí, ofreciendo sus manos, su esfuerzo, y su humildad. Eliab, voz serena. Está bien, Asher. Pero esto no será fácil. El trabajo del campo es duro, y no es como las fiestas de la ciudad. Asher, asintiendo, firme. Lo sé. Pero estoy listo. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Asher se volvió una figura constante en los campos. Sus manos, antes suaves por el ocio, se endurecieron con callos. Su piel, bronceada por el sol, reflejaba su esfuerzo. Pero lo más importante, su corazón también cambió. Trabajaba al lado de Eliab, y poco a poco, los dos hermanos comenzaron a conocerse de verdad. Compartían risas, historias, e incluso silencios que hablaban más que las palabras. Eliab, que alguna vez había visto a Asher como un irresponsable, ahora veía a un joven que había aprendido el valor del sacrificio. Y Asher, que alguna vez había soñado con el lujo y la aventura, encontró en la tierra, en el trabajo y en la compañía de su hermano, una paz que jamás había imaginado. Eliab y Asher descansaban, compartiendo un poco de pan y agua. El sol descendía en el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados y dorados. Eliab, mirando el horizonte. ¿Sabes, Asher? Nunca pensé que un día te vería aquí, a mi lado, trabajando estos campos. Asher, sonriendo, mirando sus manos callosas. Y yo nunca pensé que la vida aquí podría ser más valiosa que cualquier aventura allá afuera. Eliab sonrió, pero luego su rostro se volvió pensativo. Eliab. Pero dime, hermano. ¿Nunca sientes el deseo de volver allá, a la ciudad, al lujo, a las fiestas? Asher guardó silencio por un momento, pero luego negó con la cabeza.
Asher. Esos eran sueños vacíos. Lo que creí que era libertad, solo era una prisión dorada. Aquí soy libre de verdad. Y más aún, porque tengo a mi padre y a ti. Eliab sintió un nudo en la garganta. Su corazón, que había sido duro como la piedra, ahora se llenaba de gratitud. Había recuperado a su hermano, pero también había ganado un amigo. Pero mientras los hermanos disfrutaban de su paz, en el horizonte, más allá de las colinas, se acercaba una nube de polvo. Un grupo de jinetes avanzaba por el camino hacia la finca. Sus banderas ondeaban al viento, y sus armaduras brillaban bajo el sol. Eran soldados, y no venían en son de paz. Ambiente de caballos galopando, sonido de espadas tintineando. Abner, que caminaba cerca de la casa, fue el primero en verlos. Su rostro se ensombreció, y rápidamente llamó a sus hijos. Abner, gritando. Eliab, Asher, rápido. Los hermanos llegaron corriendo, y cuando vieron a los jinetes, sus corazones latieron con fuerza. Eliab, mirando a su padre. ¿Quiénes son? Abner, voz firme, pero preocupada. Son hombres del gobernador, y no suelen venir con buenas noticias. Los jinetes llegaron a la entrada de la finca, y su líder, un hombre de rostro severo y barba negra, desmontó de su caballo. Líder de los soldados. ¿Quién es Abner, el terrateniente de estas tierras? Abner dio un paso al frente, sin miedo. Abner. Yo soy, ¿qué desean en mi casa? El líder de los soldados sonrió, pero no era una sonrisa amable. Líder de los soldados. El gobernador ha ordenado aumentar los impuestos para todos los terratenientes. Si no puedes pagarlos, tus tierras serán confiscadas. El rostro de Abner se oscureció. Las cosechas habían sido buenas, pero el aumento de impuestos era desmedido. Pagar significaría perder gran parte de sus recursos. No pagar, perdería todo. Eliab, dando un paso adelante, voz firme. Esto es injusto. Mi padre ha trabajado estas tierras toda su vida. Líder de los soldados, burlón. Injusto es que un simple campesino cuestione las órdenes del gobernador. Los soldados comenzaron a reír, pero Asher, que había aprendido a reconocer la injusticia y la arrogancia, sintió como la ira ardía en su corazón. Asher, con voz desafiante. Si el gobernador cree que puede oprimirnos, está equivocado. El líder de los soldados se volvió hacia él, sus ojos fríos como el acero. Líder de los soldados. Cuidado, muchacho, no desafíes a quien puede hacerte desaparecer. Abner, viendo que la situación se volvía tensa, levantó una mano. Abner, con calma. Pagaré lo que pueda, pero mis tierras no serán tomadas. El líder de los soldados sonrió, satisfecho. Líder de los soldados. Tienes 3 días. Reúne el dinero, o perderás todo. Los soldados dieron media vuelta y se alejaron, dejando una nube de polvo y una sombra oscura sobre la familia. Abner, Eliab y Asher se miraron. El hogar que habían restaurado con amor y trabajo ahora estaba en peligro. Pero lo que ellos no sabían, era que este desafío revelaría aún más el verdadero valor de la familia y su fe. La noticia del impuesto desmedido cayó sobre la familia como una tormenta. Abner, Eliab y Asher se reunieron en la sala principal, sus rostros reflejando preocupación. Las risas de la fiesta se habían desvanecido, y la sombra de la amenaza pendía sobre ellos. Abner, mirando sus manos. Mis hijos, lo que tenemos no es suficiente para pagar ese impuesto. Aún con las cosechas más abundantes, perderemos nuestras tierras. Eliab. Padre, venderemos algunos de nuestros rebaños, y trabajaremos más. No permitiremos que nos arrebaten nuestro hogar. Pero Asher, que conocía la crueldad del mundo exterior, entendía que el problema era más profundo. Asher,
pensativo. Esto no es solo un impuesto, es una amenaza. El gobernador no quiere nuestro oro, quiere nuestras tierras. Abner asintió lentamente. Sabía que el gobernador de la región había estado confiscando tierras para enriquecerse, expulsando a las familias que no podían pagar. Pero nunca había pensado que ese peligro llegaría a ellos. Abner, voz serena, pero firme. Entonces, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Debemos luchar, pero no con violencia. Debemos encontrar una solución que proteja nuestra tierra y nuestra familia. Los hermanos se separaron, cada uno pensando en cómo salvar la finca. Eliab trabajaba aún más en los campos, asegurándose de que cada cosecha fuera perfecta, mientras que Asher recorría el pueblo, hablando con comerciantes y amigos, buscando alguna manera de reunir el dinero necesario. Pero a medida que pasaban los días, las respuestas eran siempre las mismas: miedo y resignación. Nadie se atrevía a enfrentar al gobernador. Eliab y Asher se encuentran en el campo. Eliab, limpiando el sudor de su frente. Asher, esto es inútil. Nadie quiere ayudarnos. Todos tienen miedo. Asher, mirando el cielo estrellado. Eliab, yo también tuve miedo, miedo de volver aquí, miedo de enfrentar a papá, miedo de mirarte a los ojos. Pero ese miedo, lo superé gracias a ustedes. Eliab lo miró sorprendido. Su hermano, que alguna vez fue impulsivo e irresponsable, ahora hablaba con una sabiduría que solo el dolor podía enseñar. Asher. Y no permitiré que el miedo nos robe nuestra casa. Eliab sonrió, sintiendo como el coraje de su hermano encendía algo dentro de él. Al día siguiente, en la casa. Abner, sentado junto a la mesa, repasaba las cuentas una y otra vez. El oro que tenían era insuficiente. Las tierras, sus rebaños, todo parecía estar al borde de desaparecer. Pero entonces, una idea surgió en la mente de Asher. Asher, acercándose a su padre. Padre, tengo una idea. Abner, levantando la mirada. ¿Qué tienes en mente, hijo? Asher, sonriendo levemente. Cuando estaba lejos, aprendí que los mercaderes y los viajeros siempre buscan buenos productos. Nuestra tierra produce el mejor trigo y el mejor vino de la región. Si vendemos nuestros productos directamente, podríamos reunir el dinero que necesitamos. Eliab. Pero eso llevará tiempo. Asher. Lo sé. Pero tenemos 3 días, y si trabajamos juntos, podemos hacerlo. La finca se convirtió en un centro de actividad. Asher, con su carisma y energía, organizó a los jornaleros. Eliab lideró las cosechas, asegurando que cada grano de trigo fuera el mejor. Abner, con su sabiduría, supervisaba el vino, asegurándose de que fuera de la más alta calidad. Las noches se convertían en días, y el sudor y el esfuerzo se mezclaban con la esperanza. Los caminos se llenaron de carros que llevaban trigo y vino a los mercados cercanos. Y poco a poco, las monedas comenzaron a llenar las bolsas. El sol apenas asoma sobre el horizonte. Asher y Eliab se reunieron con Abner. Las bolsas de monedas estaban llenas, pero aún faltaba una pequeña cantidad. Eliab, con frustración. ¿Trabajamos sin descanso, y aún no es suficiente? Abner suspiró, pero antes de que la desesperación los abrumara, Asher tomó una decisión. Asher, con voz decidida. Llevaré lo que tenemos al gobernador. Hablaré con él. Le haré ver que su impuesto es injusto. Eliab, preocupado. Asher, estás loco, el gobernador no es un hombre justo. Asher. Tal vez, pero debo intentarlo. Sin perder tiempo, montó su caballo y partió hacia la ciudad. El viento golpeaba su rostro, pero en su corazón, una llama ardía. No solo era la finca lo que quería proteger, era el hogar que había recuperado, el amor de su padre,
la hermandad con Eliab. Al llegar al palacio del gobernador, Asher fue recibido con miradas de desdén. Pero no se dejó intimidar. Exigió hablar con el gobernador y después de una larga espera, finalmente fue llevado ante él. El gobernador, un hombre corpulento y vestido con ropas lujosas, lo miró desde su trono dorado. Gobernador, con una sonrisa burlona. ¿Y tú quién eres para exigir audiencia? Asher, mirando al gobernador a los ojos, sin miedo. Soy Asher, hijo de Abner. Y he venido a pagar el impuesto que has impuesto a nuestra tierra. Pero también he venido a decirte que tu injusticia no quedará sin respuesta. Los guardias se tensaron, pero el gobernador alzó una mano, divertido. Gobernador, riendo. ¿Injusticia? ¿Un simple campesino me habla de justicia? Asher. No soy un simple campesino. Soy un hombre que conoce el valor del perdón y el precio del orgullo. Y sé que el poder que hoy tienes, no durará para siempre. El gobernador se inclinó hacia adelante, intrigado. Gobernador. Tienes valor, joven. Pero el valor no compra libertad. Asher, sacando las bolsas de monedas. Entonces, aquí tienes. Lo que tenemos es menos de lo que exiges, pero es todo lo que nuestra tierra ha producido. Si tomas más, estarás robando, y eso será tu vergüenza, no la nuestra. Un silencio cayó sobre la sala. Los guardias miraban al gobernador, esperando su reacción. El gobernador, sorprendido por la audacia de Asher, permaneció en silencio por un momento. Luego, sonrió. Gobernador, alzando una mano. Aceptaré tu pago, pero solo porque me has divertido. Pero recuerda, joven, el poder siempre prevalece. Asher tomó aire, sabiendo que había ganado, por ahora. Sin decir una palabra más, se volvió y salió del palacio. Sonido del viento y los cascos del caballo mientras Asher regresa. Cuando llegó a la finca, Abner y Eliab lo recibieron con abrazos y lágrimas de alivio. Su hogar estaba a salvo, pero sabían que el peligro aún acechaba. El hogar estaba a salvo, al menos por ahora. Abner, Eliab y Asher se abrazaron, agradecidos de haber superado la primera prueba. Pero mientras la familia intentaba regresar a su vida normal, una sombra permanecía en sus corazones. Sabían que el gobernador no olvidaría fácilmente la audacia de Asher. Los días se convirtieron en semanas, y el trabajo en los campos continuó. Eliab y Asher trabajaban lado a lado, sus manos endurecidas por el esfuerzo, pero sus corazones unidos por el amor y el respeto mutuo. Abner, a menudo, los observaba desde la colina, sonriendo con orgullo al ver a sus hijos trabajando juntos. Una tarde dorada, bajo el sol poniente. Asher y Eliab descansaban bajo la sombra de un gran árbol, compartiendo pan y agua. El sudor cubría sus frentes, pero el cansancio era dulce. Era el fruto de su trabajo. Eliab, mirando el cielo, sonriendo. ¿Recuerdas, Asher? Hace no mucho tiempo, yo solo veía a un hermano que siempre soñaba con escapar. Asher, riendo suavemente. Y yo solo veía a un hermano que nunca entendía lo que era la libertad. Eliab. Y sin embargo, aquí estamos. Ambos libres, pero juntos. Los dos rieron, pero su risa fue interrumpida por el sonido de cascos de caballo en el camino. Los hermanos se pusieron de pie, y desde la colina vieron una figura conocida. Uno de los jornaleros venía al galope, su rostro lleno de pánico. Jornalero, gritando desde lejos. Eliab, Asher, vengan rápido, es su padre. El corazón de ambos hermanos se detuvo por un momento. Sin pensarlo dos veces, dejaron las herramientas y corrieron hacia la casa. Entraron en la casa y encontraron a Abner en su cama, su rostro pálido y su respiración débil. Los sirvientes rodeaban el lecho, tratando de aliviar su dolor. Eliab, tomando la mano de su padre. Padre,
¿qué sucede? Abner, sonriendo débilmente. Mis hijos, el tiempo no perdona. He vivido una vida plena, y verlos a ustedes juntos, ha sido mi mayor alegría. Las lágrimas comenzaron a correr por los ojos de Eliab y Asher. Asher, sosteniendo la otra mano de su padre. Padre, no puedes dejarnos, no ahora. Abner, con voz suave. Asher. Eliab, el amor que ustedes han descubierto, es el mayor legado que puedo dejarles. Pero ahora, deben ser fuertes. Abner tomó aire, sus ojos fijos en el techo, como si viera algo más allá de este mundo. Abner. Cuando yo me haya ido, recuerden siempre que este hogar es su herencia. Pero más que la tierra o los campos, es el amor que se tienen el uno al otro. Eliab y Asher asintieron, sus lágrimas cayendo sobre las manos de su padre. Abner, su voz se debilita. Y nunca olviden, que un padre siempre, siempre, espera el regreso de sus hijos. Y con esas palabras, Abner cerró los ojos, su respiración se hizo suave, y finalmente se apagó, como una llama que se desvanece en la brisa. Silencio profundo, roto solo por los sollozos de los hermanos. Abner, el padre generoso y sabio, el hombre que había perdonado sin reservas, el hombre que había amado sin medida, se había ido. El funeral fue una ceremonia solemne. Los jornaleros, los vecinos, y todos aquellos que alguna vez habían recibido la bondad de Abner, vinieron a despedirse. Los campos que él había cultivado con amor se convirtieron en su descanso final. Eliab y Asher, vestidos de luto, permanecieron junto a la tumba, en silencio. Las palabras sobraban, el dolor hablaba por ellos. Días después, en la casa, en la sala principal. Eliab y Asher se sentaron frente a la gran mesa de madera, donde tantas veces habían compartido el pan con su padre. El vacío era abrumador. Eliab, mirando sus manos, voz apagada. Ahora somos solo tú y yo, Asher. Asher, mirando a su hermano, con firmeza. No, somos tú, yo, y el legado de nuestro padre. Eliab lo miró y sonrió levemente. Pero la paz que habían construido comenzó a tambalearse cuando, pocos días después, llegó una nueva noticia. Uno de los sirvientes entró corriendo, su rostro lleno de terror. Sirviente. Señores, los hombres del gobernador vienen de nuevo. Eliab y Asher se miraron. Sabían que la amenaza no había desaparecido. El gobernador, enfurecido por la audacia de Asher y sabiendo que Abner ya no estaba para protegerlos, veía su oportunidad. Eliab y Asher salieron al patio y vieron a los jinetes, liderados por el mismo gobernador, cuyo rostro mostraba una sonrisa cruel. Gobernador, alzando la voz. Hijos de Abner. He venido a tomar lo que es mío. Sin su padre para protegerlos, esta tierra me pertenece. Asher, avanzando, desafiante. Esta tierra es nuestro hogar, no puedes arrebatárnosla. El gobernador rió, pero entonces algo inesperado ocurrió. Los jornaleros, aquellos hombres y mujeres que habían trabajado para Abner, comenzaron a aparecer. Uno a uno, dejaron sus herramientas y se acercaron, formando una barrera entre los soldados y la casa. Jornalero, alzando la voz. Esta tierra pertenece a la familia de Abner, él fue un hombre justo y generoso, y no dejaremos que se la arrebaten. El gobernador frunció el ceño, pero antes de que pudiera ordenar atacar, una nueva figura apareció entre la multitud, el anciano del pueblo, el hombre respetado por todos. Anciano, con voz firme. Gobernador, todos aquí sabemos que tus impuestos son injustos. Esta familia ha pagado lo que debe. Si intentas tomar sus tierras por la fuerza, te enfrentarás a todos nosotros. Los soldados miraron a su alrededor, nerviosos. Lo que había comenzado como una amenaza se estaba convirtiendo en una revuelta. El gobernador, comprendiendo que no tenía suficiente fuerza para enfrentarse a todo el pueblo,
se mordió los labios. Gobernador, voz irritada. Esto no ha terminado. Dio media vuelta, y los soldados lo siguieron, desapareciendo por el camino polvoriento. Pero en el aire quedó la amenaza, y el peligro. Eliab y Asher se miraron, aliviados pero conscientes de que el gobernador no se daría por vencido. Pero lo que no sabían era que el sacrificio de su padre, su amor, y la bondad que había sembrado durante su vida, eran ahora su verdadera defensa. El gobernador se había marchado, pero la amenaza no había desaparecido. Eliab y Asher lo sabían. Los jornaleros, que se habían alzado en defensa de la familia, regresaron a sus labores, pero en el aire flotaba la sensación de que algo oscuro se cernía sobre ellos. En la casa, junto al fuego. Eliab y Asher se sentaron frente a la chimenea, el crepitar de las llamas era el único sonido en el silencio de la sala. La imagen de su padre seguía viva en sus corazones, pero su ausencia era una herida que aún no sanaba. Eliab, mirando las llamas, pensativo. Padre siempre nos dijo que la bondad era la mayor defensa. Pero, ¿es suficiente contra alguien como el gobernador? Asher, firme, pero sereno. No solo su bondad, sino su legado. Los jornaleros se alzaron porque lo respetaban. Porque para ellos, Abner era más que un patrón, era un padre. Eliab sonrió levemente, pero su rostro seguía mostrando preocupación. Eliab. Pero el gobernador no se detendrá. Si no puede arrebatarnos las tierras por la fuerza, buscará otra manera. Asher. Entonces debemos estar preparados. Y no solo defendernos, debemos ser más astutos que él. Eliab levantó una ceja, curioso. Eliab. ¿Qué tienes en mente, hermano? Asher sonrió, su mirada se encendió con una chispa de ingenio. Asher. Vamos a hacer que esta tierra sea más valiosa para el pueblo que para el gobernador. A la mañana siguiente, Eliab y Asher comenzaron a trabajar en su plan. Reunieron a los jornaleros y hablaron con ellos. Les ofrecieron no solo trabajo, sino también una parte justa de las cosechas. Ya no serían solo trabajadores, serían parte de la finca. La noticia se extendió como el fuego entre los campos. Los jornaleros, que siempre habían respetado a Abner, ahora veían a sus hijos como líderes justos y generosos. Y poco a poco, más campesinos de otras tierras comenzaron a llegar. Aquellos que sufrían bajo los impuestos del gobernador veían en la finca de Abner un refugio. Las tierras que alguna vez fueron solo campos de trigo y viñedos comenzaron a florecer. Se construyeron pequeños molinos, almacenes y talleres. Los productos que allí se cultivaban se vendían a buen precio en el mercado, y las ganancias se compartían entre todos. Eliab se convirtió en el líder del campo, asegurándose de que cada cosecha fuera de la mejor calidad. Asher, con su carisma y habilidades comerciales, gestionaba las ventas y negociaba con los mercaderes. Una tarde, bajo el sol dorado, Eliab y Asher caminaban por los campos, observando cómo la tierra florecía bajo el esfuerzo de todos. Los jornaleros reían y trabajaban con alegría, y los almacenes rebosaban de trigo y vino. Eliab, sonriendo. No puedo creerlo, Asher. Lo que comenzó como una simple finca, se ha convertido en una comunidad. Asher, mirando a su hermano, con una sonrisa de satisfacción. Y todo gracias a lo que papá nos enseñó. Que el verdadero poder no está en el oro, sino en las personas. Pero mientras la finca prosperaba, el gobernador observaba desde la distancia. Sus espías le informaban del éxito de los hermanos, y su ira crecía. No solo había fracasado en arrebatarles las tierras, sino que su propia autoridad comenzaba a debilitarse. En el palacio del gobernador. El gobernador, sentado en su trono, golpeaba con ira el brazo del asiento. Gobernador, gritando a sus consejeros. Que esos campesinos insolentes se atreven a desafiarme, su éxito es una burla a mi poder.
Uno de sus consejeros, un hombre delgado y astuto, se acercó con una sonrisa maliciosa. Consejero. Mi señor, si la fuerza no ha funcionado, tal vez la astucia sea nuestra mejor arma. Gobernador, intrigado. Habla. Consejero. El pueblo los respeta porque creen que son justos. Pero, ¿y si sembramos la duda, y si hacemos que el pueblo vea a esos hermanos como tiranos disfrazados de justos? El gobernador sonrió, su rostro se iluminó con malicia. Gobernador. Me gusta tu plan. Extiende rumores que digan que los hermanos Abner están acumulando riquezas a costa del trabajo del pueblo. Que son ambiciosos, como todos los demás. Y así, las semillas de la traición comenzaron a ser sembradas. Al principio, los rumores eran solo susurros. Que Asher y Eliab se quedaban con las mejores cosechas, que solo se preocupaban por enriquecerse. Que las promesas de igualdad eran solo mentiras. Eliab y Asher no notaron el cambio al principio. Seguían trabajando, liderando con justicia, pero poco a poco, las miradas de los jornaleros se volvían frías. Los murmullos crecían, y la confianza comenzaba a resquebrajarse. Una noche, en la casa. Eliab, preocupado, miraba por la ventana. Eliab. Asher, algo está mal. La gente ya no nos mira como antes. Asher, confundido. Pero hemos sido justos. Hemos compartido las ganancias, hemos trabajado junto a ellos. Eliab. A veces, las palabras son más poderosas que los hechos. Los hermanos sabían que debían actuar, pero desconocían el origen de los rumores. Y mientras ellos intentaban salvar su reputación, el gobernador sonreía, viendo cómo la desconfianza se convertía en una llama que amenazaba con consumirlos. Un grupo de jornaleros discutía, sus voces eran duras y llenas de sospecha. Jornalero 1. Dicen que Eliab y Asher están guardando las mejores cosechas para ellos. Jornalero 2. ¿No te has dado cuenta? Nosotros trabajamos, y ellos se enriquecen. Jornalero 3. Tal vez el gobernador tenía razón, tal vez no son tan diferentes de los demás señores. Y así, la confianza que habían construido con tanto esfuerzo comenzaba a desmoronarse. En la casa, Eliab y Asher discuten. Eliab, frustrado. Esto no es justo, hemos dado todo por ellos. Asher, tratando de calmarlo. Gritar no resolverá nada, Eliab. Debemos hablar con ellos, explicarles la verdad. Eliab. ¿Y si no quieren escuchar, y si ya nos ven como enemigos? Asher, mirando a su hermano. Entonces no solo debemos hablar, debemos mostrarles. La desconfianza se extendía como una sombra sobre la finca. Los jornaleros, que alguna vez habían reído y trabajado codo a codo con Eliab y Asher, ahora murmuraban en secreto. Sus miradas, antes llenas de respeto, se volvieron frías y desconfiadas. Eliab y Asher, conscientes del problema, decidieron enfrentar la situación de frente. Una mañana, en la plaza de la finca. Los hermanos convocaron a todos los jornaleros y vecinos. El sol apenas asomaba entre las nubes, y una ligera brisa agitaba las hojas de los árboles. Los campesinos se reunieron, sus rostros serios, algunos con los brazos cruzados, otros susurrando entre ellos. Eliab, de pie junto a Asher, alzó la voz. Eliab. Amigos. Los hemos llamado aquí porque necesitamos hablar con ustedes, y porque ustedes merecen escuchar la verdad. Pero las palabras de Eliab no parecieron tener el efecto deseado. Uno de los jornaleros, un hombre de rostro endurecido por el trabajo, alzó la voz. Jornalero, desafiante. La verdad, ¿cuál verdad, Eliab, que mientras nosotros trabajamos, ustedes se enriquecen? Los murmullos aumentaron. Eliab sintió su corazón latir con fuerza,
pero antes de que pudiera responder, Asher dio un paso adelante. Asher, con voz firme y clara. Escuchen. Hemos trabajado junto a ustedes. No hemos tomado nada que no hayamos ganado juntos. Pero, si creen que los hemos traicionado, entonces demuéstrenlo. Los murmullos se detuvieron. Los jornaleros se miraron entre sí, sorprendidos por las palabras de Asher. Asher, alzando la voz. Las puertas de nuestra casa están abiertas, revisen los almacenes, las cuentas, los libros. Si encuentran que hemos tomado algo que no nos pertenece, entonces pueden irse y llevarse su parte. El desafío resonó como un trueno. Los jornaleros se miraron entre sí, y lentamente, algunos comenzaron a caminar hacia los almacenes. Eliab y Asher no se movieron, permitiendo que todos vieran y revisaran todo. Sonido de puertas abriéndose, sacos revisados, cuentas examinadas. Los jornaleros, uno a uno, miraban las cuentas y las mercancías. No había nada oculto, no había secretos. Todo estaba allí, claro y transparente. Pero mientras unos comenzaban a calmarse, otros, manipulados por los rumores, seguían sin creer. Jornalero, con voz dura. Esto no demuestra nada. Tal vez han ocultado las mejores cosechas. Tal vez nos están engañando de otra manera. Eliab, frustrado, dio un paso al frente. Eliab, voz firme. Ya basta. Hemos sido honestos. Pero si no pueden confiar en nosotros, entonces díganlo, quieren que esta finca sea suya, muy bien, podemos convertirla en una cooperativa, cada uno tendrá una parte, pero también una responsabilidad. Los murmullos volvieron, pero esta vez, había sorpresa y duda. Una cooperativa significaba que todos compartirían las ganancias, pero también las pérdidas. Asher, mirando a los jornaleros. No queremos ser señores, no queremos ser tiranos. Esta tierra es nuestro hogar, y puede ser el hogar de todos. Pero debemos trabajar juntos, y confiar el uno en el otro. Los jornaleros se miraron, algunos bajaron la cabeza, otros seguían dudando, pero la semilla de la verdad había sido plantada. Esa noche, en la casa. Eliab se dejó caer en una silla, agotado. Eliab. No puedo creer que hayamos tenido que defendernos de nuestra propia gente. Asher, sentándose junto a él, los rumores son como el veneno, Eliab. Se esparcen rápido y matan lentamente. Eliab, mirando a su hermano. ¿Crees que hemos hecho lo correcto, ofrecer la finca como una cooperativa? Asher, sonriendo levemente. Creo que es la única manera de salvar lo que nuestro padre construyó. Y si logramos que todos trabajen juntos, nadie podrá arrebatarnos esta tierra. Los días pasaron, y lentamente, algunos jornaleros comenzaron a cambiar su actitud. El trabajo en la finca se volvió más colaborativo, las decisiones se tomaban en reuniones, y las ganancias se distribuían de manera justa. Pero no todos estaban felices. Los rumores seguían en algunos rincones, y los espías del gobernador informaban cada movimiento de los hermanos. En el palacio, el gobernador, al enterarse de que la finca se había convertido en una cooperativa, sonrió con malicia. Gobernador, riendo. Los hermanos se han puesto la soga al cuello. No es una finca, es una rebelión. Y así, comenzó a preparar su siguiente movimiento. Una noche, bajo la luz de la luna. Mientras Eliab y Asher descansaban, un grupo de hombres se acercó sigilosamente a la finca. Sus rostros cubiertos por mantos oscuros, sus manos portando antorchas. Eran hombres enviados por el gobernador, y su misión era clara. Las llamas comenzaron a elevarse en el granero. El fuego devoraba el trigo y el vino, las cosechas acumuladas con esfuerzo. El humo se elevó al cielo, como una señal de destrucción. Eliab y Asher se despertaron sobresaltados. Salieron corriendo y vieron el infierno que consumía su trabajo.
Eliab, gritando. El granero, rápido. Los jornaleros llegaron corriendo, formando una cadena humana para llevar agua, pero el fuego era implacable. El cielo se teñía de rojo, y las llamas rugían como bestias hambrientas. Asher, empapado de sudor, corría con cubos de agua, pero sus ojos se llenaban de desesperación. ¿Todo su esfuerzo iba a desaparecer en cenizas? Jornalero, gritando. Fue provocado, vi a unos hombres huir hacia el bosque. Eliab, lleno de furia, miró a su hermano. Eliab, apretando los puños. El gobernador, esto es obra suya. Pero antes de que pudiera hacer algo, sintió la mano de Asher en su hombro. Asher, voz firme. Eliab, no podemos perder la calma. Lo primero es salvar lo que podamos. Los hermanos y los jornaleros lucharon contra el fuego, y finalmente, cuando las llamas comenzaron a ceder, solo quedaron cenizas humeantes donde una vez estuvo el granero. Eliab y Asher, cubiertos de hollín y sudor, miraban los restos de su trabajo. Los jornaleros, cansados y desanimados, se sentaron en el suelo. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. El anciano del pueblo, aquel hombre sabio que siempre había apoyado a la familia, llegó con otros campesinos. Anciano, alzando la voz. Hemos escuchado lo que ha pasado. Y no permitiremos que esta tierra caiga. Los hermanos Abner han sido justos y generosos, y ahora, es nuestro turno de ayudarlos. Los campesinos comenzaron a traer sacos de trigo, uvas, y madera para reconstruir el granero. Lo que había comenzado como una tragedia se convirtió en una nueva esperanza. Eliab y Asher se miraron, sus corazones se llenaron de gratitud. Eliab, con lágrimas en los ojos. Padre tenía razón, el verdadero tesoro siempre fue el amor y la lealtad de nuestra gente. Asher, sonriendo. Y este fuego no nos ha destruido, nos ha hecho más fuertes. La devastación del incendio había sido un golpe brutal, pero en lugar de destruir a la familia y a los jornaleros, el fuego se convirtió en una chispa que encendió la solidaridad. Los campesinos de las aldeas cercanas, muchos de los cuales habían sido ayudados por Abner en el pasado, llegaron uno por uno, trayendo trigo, uvas, madera y herramientas. Los hermanos Eliab y Asher se encontraban rodeados de manos amigas, y su hogar, que había estado al borde del desastre, comenzó a renacer. Sonido de martillos, serruchos y risas de los jornaleros. El granero se reconstruía, más grande y más fuerte que antes. Los jornaleros, que alguna vez dudaron de Eliab y Asher, ahora trabajaban codo a codo con ellos. El sudor se mezclaba con las sonrisas, y la tierra volvía a florecer. Eliab y Asher lideraban el esfuerzo. Eliab dirigía la construcción, su experiencia en el campo lo hacía un líder natural. Asher, con su carisma, coordinaba las provisiones y animaba a los jornaleros. Pero en sus corazones, sabían que la amenaza del gobernador seguía latente. Una tarde, bajo la sombra de un gran árbol, Eliab y Asher se sentaron, exhaustos pero satisfechos, observando el progreso del nuevo granero. El viento suave acariciaba sus rostros, y por un momento, sintieron paz. Eliab, sonriendo, limpiando el sudor de su frente. ¿Recuerdas, Asher? Hace poco tiempo, pensé que estábamos solos. Asher, mirando a los jornaleros trabajando. Y míranos ahora. No solo no estamos solos, somos más fuertes que nunca. Eliab. Todo gracias a papá. Su bondad nos ha protegido más que cualquier muro. Asher sonrió, pero en su corazón sabía que el peligro aún acechaba. El gobernador había fallado en destruirlos con fuego, pero no se daría por vencido. En el palacio del gobernador. El gobernador golpeaba su trono con furia. Sus espías le habían informado que la finca de los hermanos Abner no solo había sobrevivido, sino que había prosperado. Gobernador, gritando a sus consejeros.
Esto es una burla, los destruyeron y se volvieron aún más fuertes. Consejero, tratando de calmarlo. Mi señor, los rumores no fueron suficientes, y el fuego ha sido inútil. Pero aún tenemos una última carta. El gobernador se inclinó hacia adelante, su rostro lleno de malicia. Gobernador. ¿Qué tienes en mente? Consejero, sonriendo. Un juicio. Los acusaremos de traición. Diremos que han incitado al pueblo a rebelarse contra ti. Que su cooperativa no es más que una conspiración. El gobernador rió, su voz resonando en el salón oscuro. Gobernador. Perfecto. Esta vez, no habrá escapatoria para esos campesinos insolentes. En la finca, una mañana tranquila. Eliab y Asher, aún trabajando junto a los jornaleros, fueron sorprendidos por el sonido de trompetas y el galope de caballos. Los soldados del gobernador llegaron, rodeando la finca. Capitán de los soldados, con voz autoritaria. En nombre del gobernador, Eliab y Asher están bajo arresto por traición. Los jornaleros quedaron atónitos, pero antes de que alguien pudiera intervenir, los soldados rodearon a los hermanos. Eliab y Asher se miraron, sus rostros eran una mezcla de sorpresa y desafío. Eliab, alzando la voz. Esto es una mentira, no hemos hecho nada malo. Capitán. Eso lo decidirá el gobernador. Los soldados arrastraron a los hermanos hacia los caballos, y los jornaleros intentaron intervenir, pero las lanzas y las espadas los mantuvieron a raya. Eliab y Asher, atados de manos, fueron llevados al palacio del gobernador. En el camino, Asher miró a su hermano. Asher, en voz baja. Eliab, pase lo que pase, no dejes que el miedo te venza. Hemos enfrentado cosas peores, y saldremos de esta. Eliab asintió, pero su corazón estaba lleno de ira. Sabía que el gobernador los había convertido en enemigos solo por su éxito. En el salón del gobernador. El gobernador los recibió con una sonrisa cruel. Estaba rodeado de sus consejeros y guardias. La sala, decorada con oro y mármol, contrastaba con las ropas sencillas y manchadas de polvo de los hermanos. Gobernador, fingiendo compasión. Eliab, Asher, he escuchado que ustedes son líderes entre los campesinos. Que han formado una cooperativa, una rebelión disfrazada. Eliab, apretando los puños. Y eso es mentira, todo lo que hemos hecho es compartir el fruto de nuestro trabajo con quienes nos ayudaron. Gobernador, sonriendo. Compartir, o manipular, convertir a los jornaleros en tus seguidores, incitarlos contra mí. Asher dio un paso adelante, sus ojos ardían con furia. Asher. La única traición aquí es la tuya, gobernador. Usas tu poder para oprimir, para robar tierras y destruir familias. El gobernador rió, su sonrisa se volvió aún más siniestra. Gobernador. Suficiente. Los acuso de traición. Serán encarcelados, y sus tierras serán confiscadas. Los guardias comenzaron a arrastrarlos hacia las mazmorras, pero entonces, una voz resonó en el salón. Voz poderosa. Deténganse. Todos se giraron y vieron al anciano del pueblo, el mismo hombre que había defendido a Abner y a sus hijos. A su lado, decenas de campesinos, jornaleros y mercaderes entraron en el salón. Anciano, alzando la voz. Gobernador. Estos hombres no son traidores. Son justos y generosos. Y si decides condenarlos, tendrás que enfrentarte a todo el pueblo. El gobernador frunció el ceño, pero entonces, más voces comenzaron a alzarse. Campesino. Eliab y Asher nos dieron trabajo y compartieron sus cosechas. Mercader. Ellos son honestos, tú eres el tirano. Los soldados miraron al gobernador, incómodos. El pueblo se había alzado,
y aunque el gobernador tenía guardias, sabía que enfrentarse a la multitud sería un desastre. El gobernador se pone de pie. Gobernador, con voz temblorosa. Silencio, silencio. Pero el pueblo no se detenía. Sus voces se alzaban como una tormenta. Eliab y Asher, de pie en medio de la multitud, miraron al gobernador sin miedo. El anciano, con paso firme, avanzó hasta quedar frente al gobernador. Anciano. Tu poder se basa en el miedo, pero ya no te tememos. Libera a estos hombres y deja sus tierras en paz, o perderás todo lo que tienes. El gobernador, atrapado, miró a sus consejeros, pero ellos retrocedieron, temerosos de la multitud. Finalmente, el gobernador levantó las manos. Gobernador, murmurando, derrotado. Llévenselos. Son libres. Un grito de victoria resonó en el salón. Los jornaleros y campesinos rodearon a Eliab y Asher, abrazándolos. El gobernador, humillado, observó cómo su poder se desmoronaba frente a la voluntad del pueblo. Eliab y Asher, abrazados, son llevados en triunfo por el pueblo. Eliab, mirando a Asher, sonriendo. Hermanos, hemos ganado. Asher, sonriendo con lágrimas en los ojos. No solo nosotros, Eliab, hemos ganado todos. La victoria del pueblo no fue solo la liberación de Eliab y Asher, sino el nacimiento de una nueva esperanza. La finca que había sido salvada del fuego y la traición se convirtió en un símbolo de unidad y justicia. Los jornaleros, los campesinos y los mercaderes que se habían alzado para defender a los hermanos ahora eran parte de algo más grande. La finca ya no era solo una propiedad. Era una comunidad. En la casa de los hermanos, junto al fuego. Eliab y Asher se sentaron frente a la chimenea, sus rostros iluminados por las llamas danzantes. La casa estaba llena de vida, los jornaleros y campesinos entraban y salían, llevando provisiones, riendo y compartiendo historias. Eliab, sonriendo, mirando el fuego. Jamás imaginé que todo esto sería posible.
Hace unos años, solo éramos tú y yo, y papá. Asher, mirando a su hermano, sonriendo. Papá nos enseñó que el verdadero poder no está en el oro, sino en el amor. Y su legado ha florecido más allá de lo que imaginamos. Pero mientras la finca prosperaba, Eliab no podía evitar pensar en el gobernador. A pesar de su derrota, sabían que ese hombre no se daría por vencido tan fácilmente. En el palacio del gobernador, ambiente oscuro y tenso. El gobernador, humillado y furioso, caminaba de un lado a otro, sus manos temblaban de ira. Sus consejeros se mantenían en silencio, temerosos de su cólera. Gobernador, golpeando la mesa. Han hecho que me vea débil, unos simples campesinos han desafiado mi autoridad. Uno de los consejeros, un hombre astuto y de rostro delgado, dio un paso adelante. Consejero, voz calculadora. Mi señor, aún tienes una última carta. El gobernador se giró, sus ojos ardían de curiosidad. Gobernador. Habla. Consejero. Si no puedes destruirlos con fuerza, destrúyelos con ley. Declara que sus tierras son propiedad del gobierno. Que no tienen derecho legal sobre ellas. El gobernador sonrió lentamente, su ira se transformó en malicia. Gobernador. Excelente, si el pueblo quiere ley, entonces tendrán ley. En la finca, bajo el sol dorado. Eliab y Asher continuaban trabajando junto a los jornaleros. Los campos florecían, las cosechas eran abundantes, y la comunidad prosperaba. Pero la paz no duró mucho. Un día, un mensajero llegó, su rostro lleno de preocupación. Llevaba un pergamino sellado con el emblema del gobernador. Mensajero, entregando el pergamino. Esto viene del gobernador. Eliab y Asher lo abrieron, y sus ojos se llenaron de incredulidad. Eliab, leyendo en voz alta. Por orden del gobernador, las tierras de la finca de Abner son reclamadas como propiedad del Estado. Todos los ocupantes deben abandonar la propiedad en un plazo de una semana, o serán desalojados por la fuerza. Los murmullos de los jornaleros y campesinos crecieron, y el miedo comenzó a instalarse. Jornalero, con voz temblorosa. ¿Nos van a echar, perderemos todo? Eliab sintió como la ira ardía en su pecho, pero Asher, con una calma inusual, levantó la mano. Asher, voz firme. No nos iremos. Este es nuestro hogar. Los jornaleros se miraron entre sí, algunos aún temerosos, pero otros asintieron, inspirados por la valentía de Asher. Eliab, mirando a su hermano. ¿Pero cómo podemos luchar contra la ley? Asher, mirando el pergamino. Con la verdad, y con el pueblo. Días después, en la plaza del pueblo. Asher y Eliab convocaron a todos los jornaleros, campesinos y mercaderes. El anciano del pueblo, siempre sabio y firme, también estaba presente. Asher, alzando la voz. El gobernador quiere arrebatarnos nuestras tierras usando la ley. Pero nosotros tenemos algo más poderoso, nuestra historia, nuestra verdad y nuestra unidad. Eliab. Estas tierras pertenecían a nuestro padre, Abner. Pero más que nuestras, siempre han sido del pueblo. No permitiremos que las roben. El anciano dio un paso adelante, alzando su bastón. Anciano. El gobernador ha usado la ley para oprimirnos, pero podemos usar la ley para defendernos. Los campesinos se miraron, esperanzados. En la casa, Asher y Eliab junto al anciano. El anciano despegó un mapa antiguo y un conjunto de pergaminos. Anciano. Abner, su padre, fue un hombre sabio. Guardó documentos que prueban que estas tierras le pertenecen legalmente. Si llevamos esto al tribunal del rey, podemos defendernos. Eliab, sonriendo, con nueva esperanza, entonces tenemos una oportunidad. Asher, mirando al anciano. Pero necesitamos testigos.
Personas que puedan hablar de la bondad de nuestro Padre y del trabajo que hemos hecho aquí. Anciano. Déjenme eso a mí. Los llamaremos a todos. El día del juicio llegó. Eliab, Asher y el anciano viajaron al tribunal del rey, acompañados por una multitud de jornaleros, campesinos, mercaderes y familias enteras. La noticia se había extendido, y la fama de los hermanos Abner se había convertido en una historia de lucha y justicia. El tribunal, una gran sala de piedra con columnas imponentes, estaba lleno de gente. El gobernador, sentado en el lado opuesto, los miraba con una sonrisa maliciosa. Gobernador, murmurando a su consejero. Esto será rápido. Nadie se atreverá a desafiarme. Pero entonces, el anciano dio un paso al frente, y detrás de él, una fila de testigos comenzó a pasar. Cada uno habló de Abner, de su generosidad, de cómo había ayudado a los jornaleros, de cómo Eliab y Asher habían transformado la finca en una comunidad próspera y justa. Jornalero. Abner nos dio trabajo y comida cuando no teníamos nada. Mercader. Eliab y Asher compartieron las ganancias de las cosechas, nunca nos engañaron. Madre campesina. Mis hijos tienen pan gracias a ellos. El gobernador se removía inquieto en su asiento, su rostro se oscurecía. El juez, un hombre de rostro severo y barba blanca, alzó su mano. Juez. He escuchado suficiente. Estas tierras pertenecen legalmente a la familia Abner, y el intento del gobernador de confiscarlas es una violación de la ley. Un murmullo de alegría recorrió la sala. El gobernador se levantó furioso. Gobernador. Esto es una farsa, ellos son solo campesinos. El juez golpeó la mesa con su martillo. Juez, con voz firme. Silencio. Gobernador, has abusado de tu poder y has traicionado la confianza del pueblo. Tu autoridad será investigada. El gobernador, pálido y derrotado, fue escoltado fuera de la sala. Eliab y Asher se abrazaron, lágrimas de alegría en sus ojos. El pueblo que los había apoyado vitoreaba, y el anciano sonreía, satisfecho. Eliab y Asher regresan a la finca, rodeados por el pueblo. Eliab, mirando a su hermano. Asher, hemos salvado nuestro hogar. Asher, sonriendo. No, Eliab, todos hemos salvado nuestro hogar. El regreso de Eliab y Asher a la finca fue como un desfile triunfal. Los jornaleros y campesinos los acompañaban, cantando y aplaudiendo. Las madres levantaban a sus hijos para que vieran a los hermanos, los mercaderes agitaban pañuelos, y los ancianos sonreían, recordando el legado de Abner, el hombre justo que había sembrado la bondad en esos campos. El anciano del pueblo, caminando al frente, alzó su bastón y pronunció palabras que quedarían grabadas en los corazones de todos. Anciano, con voz fuerte. Estos hermanos han defendido su hogar, no solo con sus manos, sino con sus corazones. Y hoy, todos nosotros somos testigos de que el amor y la justicia siempre prevalecen. Las palabras resonaron como un eco de esperanza. Eliab y Asher se miraron, sus corazones llenos de gratitud. En la finca, al caer la tarde. Eliab y Asher se encontraban bajo el gran árbol donde solían descansar. A su alrededor, los jornaleros celebraban, las familias compartían comida y risas, y el ambiente era de alegría pura. Eliab, sonriendo, observando la celebración. Mira, Asher. Lo que comenzó como una simple finca de nuestro padre, ahora es una comunidad. Asher, mirando a su hermano, emocionado. Es más que una comunidad, Eliab, es una familia. Los hermanos recordaron el rostro de su padre, Abner. Su sabiduría, su bondad, su amor incondicional. En ese momento, entendieron que su verdadero legado no eran las tierras ni las cosechas, sino las vidas que había tocado, las semillas de bondad que había sembrado. Esa noche, bajo el cielo estrellado.
Eliab y Asher se retiraron a su hogar. La casa, iluminada por las luces de las velas, se sentía cálida y viva. Pero antes de dormir, los hermanos se encontraron junto a la chimenea, como en tantas noches anteriores. Eliab, con una sonrisa melancólica. ¿Sabes, Asher? A veces siento que papá aún está aquí, mirándonos, sonriendo. Asher, mirando el fuego, asintiendo. Siempre estará aquí, Eliab. En cada sonrisa, en cada cosecha, en cada gesto de bondad que aprendimos de él. El silencio se hizo presente, pero era un silencio lleno de paz. Pero mientras la finca florecía, una nueva sombra comenzaba a levantarse en la región. El gobernador, derrotado y humillado, había perdido su autoridad. Pero en su lugar, otro hombre más ambicioso y cruel comenzó a ganar poder. Su nombre era Lucius, un mercenario que había servido al gobernador como su mano derecha. Lucius no tenía interés en la ley, ni en la justicia. Solo conocía una cosa, el poder de la fuerza. Y para él, la finca de los hermanos Abner era una espina en su orgullo. En una taberna oscura, Lucius se reúne con un grupo de hombres armados. Lucius, mirando a sus mercenarios. Esos campesinos creen que han ganado. Pero solo porque el gobernador era débil. Yo, en cambio, no tengo miedo de ensuciarme las manos. Sus hombres, rudos y armados, rieron, levantando sus copas. Lucius, alzando su copa. Mañana, esas tierras serán nuestras, y cualquiera que se atreva a enfrentarnos, será aplastado. En la finca, al amanecer. El sol aún no había salido del todo cuando un rugido de cascos y gritos interrumpió la paz. Los jornaleros, que trabajaban en el campo, miraron con horror como una horda de mercenarios, liderados por Lucius, avanzaba hacia la finca. Jornalero, corriendo hacia la casa. Eliab, Asher, nos atacan. Eliab y Asher salieron de la casa, y al ver el ejército que se acercaba, comprendieron que esta no era una simple disputa. Era una invasión. Eliab, tomando a Asher del brazo. Debemos reunir a todos, debemos defendernos. Asher, con voz firme. No podemos dejar que destruyan lo que hemos construido. Los jornaleros, aunque aterrados, comenzaron a reunir herramientas, palos, y cualquier cosa que pudieran usar como armas. Las mujeres y los niños fueron llevados al interior de la casa, y los hombres se alinearon frente al campo, formando una barrera improvisada. Lucius, montado en su caballo negro, se detuvo frente a ellos. Lucius, riendo, con voz burlona. ¿Esto es todo lo que tienen, campesinos armados con palos? Eliab dio un paso adelante. Eliab, gritando. Esta es nuestra tierra, no permitiremos que la tomes. Lucius, sonriendo cruelmente. Muy bien, entonces moriremos juntos. Con una señal de su mano, los mercenarios cargaron. Los jornaleros, temblando pero decididos, se mantuvieron firmes. Pero las espadas y las lanzas de los mercenarios eran mortales, y la batalla estalló como una tormenta. Sonido de gritos, espadas chocando, pasos apresurados. Eliab y Asher lucharon junto a los jornaleros, usando herramientas del campo como armas. El sudor y la sangre se mezclaban en sus rostros, pero su coraje no se quebraba. Asher, siempre ágil, esquivaba los ataques y defendía a los suyos. Eliab, fuerte como un roble, derribaba a los mercenarios que intentaban cruzar la barrera. Pero Lucius, montado en su caballo, avanzó hacia Eliab, blandiendo su espada. Lucius, gritando. Tú eres el mayor, tu muerte será una lección para todos. Eliab apenas tuvo tiempo de alzar su arma improvisada, pero la fuerza del golpe de Lucius lo arrojó al suelo. Asher, gritando desesperado. Eliab. Lucius levantó su espada, listo para dar el golpe final, pero antes de que pudiera hacerlo,
Asher se lanzó sobre él, derribándolo del caballo. Ambos cayeron al suelo, rodando y luchando. Lucius, golpeando a Asher. Tú y tu hermano son solo campesinos, nada puede salvarlos. Asher, forcejeando, con los ojos llenos de furia. No somos solo campesinos, somos hijos de Abner, y esto es nuestro hogar. Con un grito de furia, Asher logró desarmar a Lucius y levantó la espada. Los mercenarios, al ver a su líder caer, comenzaron a retroceder. Eliab, tomando aire, recuperándose. Asher, cuidado. Pero Asher no atacó. Arrojó la espada a un lado. Asher, mirando a Lucius. Vete. Lleva a tus hombres, y nunca vuelvas. Lucius, herido y humillado, se levantó, mirando a Asher con odio. Lucius. Esto no ha terminado. Montó en su caballo y huyó, seguido por los mercenarios. Los jornaleros vitorearon, abrazando a Eliab y Asher, pero los hermanos sabían que la paz aún era frágil. Eliab y Asher, cubiertos de polvo y sudor, miraron el horizonte. Habían defendido su hogar una vez más, pero sabían que las sombras aún acechaban. Eliab, respirando con dificultad, sonriendo. Hermano, seguimos en pie. Asher, tomando la mano de Eliab, sonriendo. Y seguiremos juntos. La batalla había terminado, pero sus huellas aún eran visibles. El campo, antes lleno de vida, ahora mostraba rastros de sangre y cenizas. Sin embargo, los jornaleros y campesinos, bajo la guía de Eliab y Asher, comenzaron a restaurar lo que había sido destruido. Los hermanos caminaban entre los jornaleros, ayudando a levantar cercas caídas, reparando las casas dañadas y atendiendo a los heridos. A pesar del dolor, había una nueva llama de esperanza en los corazones de todos. Sabían que habían defendido su hogar, no solo con armas, sino con unidad. En la casa, junto a la chimenea. Eliab y Asher se sentaron, cubiertos de polvo y sudor. Sus cuerpos dolían, pero sus corazones estaban llenos de gratitud. Eliab, mirando el fuego, pensativo. Asher, hemos defendido esta tierra tantas veces. Pero siento que siempre hay alguien que quiere arrebatárnosla. Asher, con una sonrisa tranquila. Es porque esta tierra es más que un simple campo. Es un símbolo de esperanza, de justicia. Eliab lo miró, entendiendo sus palabras. No solo defendían un terreno, sino una idea. Una comunidad donde las personas eran libres y trabajaban juntas. Días después, una reunión en la plaza. El anciano del pueblo, rodeado por los jornaleros y campesinos, habló con voz firme. Anciano. Hemos visto que mientras estemos divididos, siempre seremos vulnerables. Pero si estamos unidos, nadie podrá contra nosotros. Los jornaleros asintieron, algunos con vendas en sus brazos o piernas, pero todos con la mirada firme. Eliab, dando un paso adelante. Entonces, propongo que esta finca se convierta en una aldea libre. No solo un lugar de trabajo, sino un hogar para todos. Los murmullos se convirtieron en aplausos. Los campesinos vitoreaban, y el anciano sonreía. Anciano. Así sea. Esta será una aldea libre, donde todos tengan voz, donde todos trabajen y compartan. En los días siguientes, las noticias se extendieron. Los campesinos de las aldeas cercanas, cansados de la opresión de los señores feudales, comenzaron a unirse a la comunidad de los hermanos Abner. Algunos traían sus cosechas, otros sus herramientas, otros simplemente sus manos dispuestas a trabajar. Las casas se construyeron más grandes, el campo se extendió, y el mercado se convirtió en un lugar de comercio justo y próspero. Pero mientras la aldea florecía, las noticias llegaron a Lucius. En una taberna oscura, Lucius rodeado de mercenarios.
Lucius, aún furioso por su derrota, bebía mientras escuchaba los rumores. Lucius, golpeando la mesa. Esos campesinos, no solo sobrevivieron, sino que prosperan, esto es una humillación. Uno de sus mercenarios, un hombre de rostro cicatrizado, se inclinó hacia él. Mercenario. Podemos volver, esta vez, con más hombres. Quemar esa aldea hasta los cimientos. Pero Lucius sonrió, una sonrisa fría y calculadora. Lucius. No, he aprendido que la fuerza no es suficiente. Esta vez, atacaremos donde más les duele. En la aldea, al amanecer. Los campos dorados ondeaban bajo la suave brisa. Los jornaleros cantaban mientras trabajaban, las mujeres preparaban pan y los niños corrían entre las flores. Eliab y Asher caminaban entre ellos, sonriendo. Eliab, mirando el horizonte. Asher, creo que finalmente tenemos paz. Asher, sonriendo, mirando a su hermano. Paz que hemos ganado con esfuerzo y con fe. Pero en ese mismo momento, un mensajero llegó, su rostro lleno de preocupación. Mensajero. Eliab, Asher, Lucius ha vuelto. Los murmullos comenzaron a crecer entre los jornaleros. Pero esta vez, no había miedo en sus miradas. Habían enfrentado el peligro antes y sabían que juntos eran fuertes. En la plaza, Eliab y Asher se reúnen con el pueblo. Eliab, alzando la voz. Hermanos, Lucius ha vuelto. Pero esta vez, no tememos. Esta es nuestra tierra, y no la abandonaremos. Los jornaleros vitorearon, levantando herramientas, palos y cualquier cosa que pudieran usar para defenderse. Pero Asher, siempre más reflexivo, levantó la mano. Asher. No debemos caer en su juego. Si Lucius viene buscando una pelea, se la daremos, pero solo si no hay otra opción. Eliab lo miró, comprendiendo su intención. En la carretera, Lucius y sus mercenarios avanzaban. Pero esta vez, no solo traía espadas. Llevaba carros cargados con aceite, antorchas y cuerdas. Su plan no era solo atacar, era arrasar la aldea por completo. En la aldea, al caer la tarde. Los vigías dieron la señal. Lucius y sus mercenarios aparecieron en el horizonte, sus antorchas encendidas, como una serpiente de fuego que se arrastraba hacia la aldea. Eliab y Asher, junto con los jornaleros, formaron una barrera en la entrada. Pero Lucius, montado en su caballo negro, los miró con una sonrisa de desprecio. Lucius, gritando. Campesinos, esta es su última oportunidad, ríndanse, y les perdonaré la vida. Pero antes de que Eliab pudiera responder, Asher dio un paso adelante. Asher, alzando la voz, firme. Lucius. Esta tierra es nuestra, y nunca la abandonaremos. Pero no somos tus enemigos, eres tú quien se ha convertido en enemigo de todos. Lucius rió, pero su risa se detuvo cuando vio que no solo eran jornaleros quienes se enfrentaban. A su alrededor, los campesinos de las aldeas cercanas comenzaban a llegar, portando herramientas, arcos y lanzas. Eliab, sonriendo. ¿Lo ves, Lucius? No somos solo una finca, somos una aldea libre. Lucius, al ver la multitud que se alzaba contra él, se llenó de ira. Lucius, gritando. Quemen todo, destrúyanlo. Los mercenarios avanzaron, lanzando antorchas, pero los campesinos, liderados por Eliab y Asher, formaron una cadena humana, apagando las llamas antes de que se extendieran. Lucius, furioso, intentó atacar, pero su caballo fue derribado por una cuerda lanzada por los jornaleros. Cayó al suelo, y cuando intentó levantarse, vio a Asher acercarse. Asher, mirándolo fijamente. Se acabó, Lucius. Lucius, sacando una daga, desesperado. Nunca.
Pero antes de que pudiera atacar, el anciano del pueblo, rodeado por los campesinos, alzó su voz. Anciano. Lucius, deja tus armas. Esta aldea no pertenece a un tirano. Lucius, rodeado, comprendió que había perdido. Sus mercenarios comenzaron a huir, y él, derrotado, dejó caer la daga. Música suave. El sol se oculta, y las estrellas comienzan a brillar. Eliab y Asher, cubiertos de sudor y polvo, abrazaron al anciano y a los jornaleros. Eliab, sonriendo, con lágrimas en los ojos. Asher, hemos defendido nuestro hogar, una vez más. Asher, mirando las estrellas. Y esta vez, es más que una finca. Es una tierra de libertad. La aldea libre de Eliab y Asher había resistido el último asalto de Lucius. Los jornaleros y campesinos, unidos como nunca antes, reconstruyeron todo lo que había sido dañado. Las casas se alzaron más fuertes, las tierras fueron cultivadas con mayor esfuerzo, y la comunidad se convirtió en un símbolo de esperanza para toda la región. Lucius, derrotado y humillado, fue llevado ante el juez del rey. Allí, su tiranía y sus crímenes fueron expuestos, y fue condenado a trabajar en las canteras, donde pasaría el resto de sus días. En la aldea, bajo el gran árbol, Eliab y Asher se sentaron juntos, como tantas veces antes, observando los campos dorados ondear bajo la suave brisa. Pero esta vez, no solo veían campos, veían una tierra llena de vida, de esperanza y de libertad. Eliab, mirando el horizonte. Asher, ¿quién hubiera imaginado que nuestra pequeña finca se convertiría en una aldea libre? Asher, sonriendo, con los ojos brillando. Papá lo habría imaginado. Él siempre creyó en el poder del amor y la justicia. Eliab. Y tenía razón. No solo hemos defendido nuestras tierras, hemos defendido a nuestra gente. Los hermanos sonrieron, pero en sus corazones sabían que el viaje no había terminado. La vida siempre traería desafíos, pero ahora tenían algo más fuerte que las armas, tenían una comunidad unida y unida por el amor y la fe. En la plaza, el anciano del pueblo, rodeado por los campesinos, alzó su voz. Anciano. Hoy celebramos no solo una victoria, sino un renacimiento. Esta aldea es un faro de esperanza para todos los que buscan justicia, libertad y paz. Los campesinos vitorearon, las familias compartieron comida, los niños corrieron entre las flores, y la música llenó el aire. Eliab y Asher caminaron entre la multitud, abrazando a los jornaleros, saludando a los mercaderes, y escuchando las risas de los niños. Pero en medio de la alegría, vieron algo que les llenó el corazón. Junto al gran árbol, un niño pequeño jugaba en el suelo, trazando figuras en la tierra. Su madre se acercó y lo llamó. Madre, sonriendo. Abner, ven aquí. Eliab y Asher se miraron, sorprendidos. La madre, al notar sus miradas, sonrió. Madre. Sí, le pusimos Abner, en honor a su padre. Porque él fue el hombre que nos enseñó que el amor y la bondad son más fuertes que cualquier espada. Los hermanos sintieron lágrimas llenando sus ojos. El legado de su padre no solo vivía en ellos, sino en cada persona que había tocado con su bondad. Esa noche, bajo el cielo estrellado, Eliab y Asher se sentaron en el balcón de su casa, observando las estrellas. El suave viento acariciaba sus rostros, y el murmullo de las hojas parecía susurrar una melodía antigua. Eliab, mirando las estrellas. A veces, siento que papá está allí, mirándonos. Asher, sonriendo. No solo está allí, Eliab. Está aquí, en cada risa, en cada cosecha, en cada acto de bondad. Los hermanos se quedaron en silencio, sintiendo una paz profunda. La vida había sido un camino de pruebas y desafíos, pero también de crecimiento y redención.
Pasaron los años, y la aldea libre de Eliab y Asher prosperó. Los campos florecieron, las familias crecieron, y el nombre de Abner se convirtió en una leyenda. Los viajeros llegaban de lejos para ver la aldea, escuchar la historia de los hermanos que defendieron su hogar con amor y coraje. Eliab, con su sabiduría y su fuerza, se convirtió en un líder respetado. Asher, con su carisma y su compasión, se convirtió en un consejero para todos. Juntos, guiaron a la aldea hacia la paz y la prosperidad. Un atardecer dorado, bajo el gran árbol. Eliab, ya con el cabello canoso, descansaba bajo la sombra. A su lado, Asher, también envejecido, sonreía mientras observaba a los niños correr por el campo. Eliab, con una sonrisa tranquila. Asher, ¿crees que papá estaría orgulloso de nosotros? Asher, mirando el cielo dorado. Lo sé, Eliab. Lo sé. Los hermanos permanecieron en silencio, observando el sol ocultarse en el horizonte. Pero sus corazones estaban llenos de luz, porque habían aprendido la lección más importante que su padre les había dejado. Que el verdadero hogar no está hecho solo de tierra o paredes, sino de amor, perdón y fe. El cielo estrellado cubre la aldea. En esta tierra, donde una vez hubo dolor y conflicto, floreció una comunidad unida por el amor y la justicia. Y mientras las estrellas iluminaban el cielo, el espíritu de Abner, el padre generoso y sabio, sonreía desde lo alto, orgulloso de sus hijos, de su hogar y del legado que había dejado en cada corazón. ¿Qué harías si te contara que dos hermanos, separados por el orgullo y el destino, se enfrentaron a la furia de un gobernador tirano, y encontraron la verdadera libertad donde menos lo esperaban? ¿Qué harías si te contara que dos hermanos, separados por el orgullo y el destino, se enfrentaron a la furia de un gobernador tirano, y encontraron la verdadera libertad donde menos lo esperaban?